Muy buenos días, tarde, noche, buenas que estén en su país. Sean todos súper bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de Lee Priest, el mito rubio, acerca de qué torneos compitió, en qué era compitió y sobre todo cómo era su físico. Así que comencemos. Bien, primero que nada sobra aclarar que Lee Priest, si bien mucha gente a veces se equivoca en mencionar que era americano, Lee Priest era realmente australiano. Y de hecho esto se notaba en lo que era su acento, que era obviamente lo que tenía más marcado de su país de origen. Comenzó a competir, está bien, en lo que eran en torneos amateur en Australia. Y si bien esto lo hizo en el año 89, cuando era muy jovencito, lo cierto es que realmente torneos importantes, tampoco es que haya ganado muchos, ya que de hecho llegó al Mister Olympia un poco entrando por la ventana, después de ganar un torneo amateur justamente en lo que era Australia, ganando el overall. Si bien después de ganar ese torneo, si bien entra a lo que es el Mister Olympia en el año 1997 con distintas fotos, como pueden estar viendo en comparaciones con Paul Dillett, Nasser El Zambati, lo cierto es que bueno, si lo vemos de forma un poquito realista, digo, sin ser muy meticuloso, nos damos cuenta que le sacaban mucho tamaño, era demasiado el tamaño que le sacaban. Lee Priest siempre se caracterizó por ser un culturista muy bajo. Según muchos sitios de internet, algunos los tienen listado como 1,63 m, otros como 1,65 m. Yo me estimaría a decir que debe medir más o menos entre 1,60 m y 1,59 m, porque se nota mucho más chico que culturistas que según miden 1,70 m. Entonces me atrevería a decir que más o menos eso es lo que medía. Entonces obviamente la diferencia de tamaño que le sacaban era mucha. Por eso yo creo que tampoco es que haya posicionado muy bien en lo que era el Mister Olympia. Su mejor puesto fue el 7º puesto, justamente en este Mister Olympia del año 97. Y si bien compite en un Olympia más, después de esto Lee Priest tuvo varios problemas con lo que era la organización de la IFBB, acusándolos en reiteradas ocasiones de que no solamente era tongo muchos de los resultados, es decir, que estaban, digamos, preseleccionados antes de que empiece el torneo, sino que acusó de muchísimos pro shows que estaban directamente arreglados, es decir, que la mayoría de la gente que iba a competir ya sabía que iba a perder y la gente que iba a ganar ya sabía que iba a ganar, solamente que hacían la pantomima de lo que era el show. Esto obviamente le impidió de competir mucho tiempo, es decir, Lee Priest, si bien no tenía un fisicazo para ganar el Olympia, lo cierto es que tenía un físico impresionante, sobre todo en lo que eran los brazos y las piernas, obviamente pasando por su zona media, que era un perfectamente simétrico 8-pack. Entonces, si bien mucha gente puede llegar a estimar que Lee Priest no compitió porque, digamos, le prohibieron competir, pero que tampoco hubiese conseguido mucho, yo creo que sin duda alguna Lee Priest tenía las facultades para, bueno, ganar varios títulos, no les digo el Mister Olympia, pero sí títulos de renombre, como bien podían ser el New York Pro, el Toronto Pro, entre otros torneos, de acuerdo, que si bien no son de primer nivel, son de segundo orden y están muy bien a nivel culturismo. Pero bueno, por supuesto esto sucedió por el tema de que estaba absolutamente en contra de todo lo que era la organización de la IFBB, en ese entonces ya muy bastardeada, y que finalmente se separaron luego de, bueno, polémicas tan grandes como lo que fue la victoria de Dorian Yates en el año 1997, justamente uno de los torneos en los cuales él compitió. Después él volvería a competir en el año 2013, muchos años después, obviamente ya con otro físico, en otra organización, incluso compitió en la NAVA. Pero obviamente ya no era lo mismo. Yo creo que la mayoría, cuando pensamos de Lee Priest, nos imaginamos al Lee Priest de los años 97, 98, que yo creo que el 98 fue su mejor año, que es con esa cintura muy delgada, cuádriceps muy bombeados. Lo cierto es que mucha gente no los mencionan, pero bueno, quitando sus antebrazos, yo creo que sus cuádriceps eran su segunda parte más fuerte. Quizás también pegado muy cerca a lo que eran sus tríceps, pero en general era un físico muy balanceado. Obviamente tuvo ese problema que, bueno, es un tema genético, no podía hacer nada, absolutamente nada para compensarlo, que era su muy baja estatura, incluso para culturismo. Imagínense que, por ejemplo, hay culturistas como Derek Lansford con el 1,64 m, 65 que debe tener, es muy chiquitito. Imagínense al lado de un Lee Priest que era todavía más chiquitito. Era muy chiquito, entonces lo que era la estructura ósea tampoco daba para más, no era extremadamente amplio. Si bien era amplio para su altura, no era enorme.
la amplitud que tenía, entonces evidentemente, bueno, siempre tuve esos problemas, pero es cierto que es uno de esos culturistas, yo creo que de la mano con John Ray, que bueno, fueron más polémicos con el tema de la asociación, en ese entonces llamada IFBB, que bueno, digamos que los quisieron un poquito que censurar. Nada más para agregar, nada más para decir, espero les haya gustado, espero se hayan entretenido. Me pueden dejar abajo en la caja de comentarios qué opinan de Lee Priest, qué opinan de lo que opinaba Lee Priest de la organización. Yo sé que muchos de ustedes están muy en consonancia con lo que pensaba Lee Priest. Yo creo que ya deben saber mi opinión acerca de lo que es la IFBB en general, bueno, ahora la NPC, pero sobre todo la IFBB en ese momento. Les mando un abrazo, un saludo y adiós.